El pesimismo es la disposición a ver las cosas del lado desfavorable. Y es un fenómeno que muchos sufren. Se trata de una programación mental hacia la negatividad. Pero si nos ponemos a ver, también es un asunto de fe. Porque según la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera. Por tanto, podemos esperar tanto cosas positivas como negativas. No existe tal cosa de buenas y malas vibras o el karma, como dicen la gente. No crean esas cosas absurdas. Porque lo que sí se trata es de ejercer fe. Ejercer fe. Cierto hombre era tan pesimista que una vez se desmayó. Dice que en vez de volver en sí, lo que volvió fue no. Y también al pobre, lo único positivo que le sucedió en todo el año fue contraer COVID. ¿Qué lugar tiene el pesimismo en la fe en un Dios que es misericordioso y omnipotente? Piense, ¿qué lugar tiene el pesimismo? Ninguno. Hoy vamos a aprender con el ejemplo de Israel a reconocer este mal. Conocemos la historia. A través de 10 plagas, Dios liberó al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Sucedió que el faraón, después que los dejó ir, los persiguió con su ejército. El pueblo quedó prácticamente acorralado, sin salidas. El mar delante, el faraón detrás, montes a los dos lados. O sea, una situación extrema, de esas que aparentan no tener salida o solución. De esas que el único que puede librar es Dios. ¿Le ha pasado alguna vez situaciones así? Sí, sí nos ha pasado. La gracia y la omnipotencia de Dios se manifestó para con ellos. Como los hermanos cantaban, abrió el mar rojo para que pasaran. Y cuando todo el pueblo de Israel pasó, lo volvió a cerrar y ahogó el ejército enemigo. Tremendo acto de misericordia. Gran manifestación del poder de Dios y de su gracia. Hay que decir, un verdadero milagro. Hermano, es el mismo Dios a quien adoramos y servimos hoy. Tal fue el impacto de aquel momento, de aquella experiencia. Tuvo que hacer inolvidable. Se pusieron a cantar de lo contentos y maravillados que estaban. Pero la alegría del momento les duró poco. Mostraron la verdadera naturaleza del ser humano. Porque al salir de allí, al desierto de Shur, anduvieron 3 días sin tomar agua. Y llegaron a un lugar y allí encuentran agua. Y dirían, amén, qué bueno que encontramos agua. Pero las aguas eran amargas. Inclusive le ponen al lugar Mara. Ante tal necesidad, después de experimentar el glorioso rescate, que era lo más obvio que hicieran. Sí, la necesidad era genuina, era real. No tomaron agua por 3 días, pero lo normal era que clamaran a Dios si les había acabado de abrir el mar rojo. Pero lo que hicieron fue inmediatamente comenzar a murmurar y a quejarse. Noten la diferencia. No a lamentar y a clamar. Es lo normal ante una necesidad adversa, que nos lamentemos y que clamemos. Pero en lugar se pusieron a murmurar y a quejarse contra Moisés, como si él tuviera la culpa. Nota, para aquellos que acostumbran a hablar mal del pastor, el Salmo 105:15 advierte que no se debe hacer esto contra los ungidos de Dios. Una sola nota, nada más. No por nada, no estoy diciendo nada. Solo una nota. En cuanto a las quejas, qué pronto olvidaron esa experiencia del Mar Rojo. Qué pronto menospreciaron al que los acababa de librar de la misma muerte. Qué pronto ignoraron y también evadieron al Dios que los acababa de librar, al Todopoderoso. Sabiendo que para Dios no hay nada difícil, o otra manera de decirlo, todo le es posible. Él es el creador, Él es el autor de la vida. No hay nada que sea imposible para Dios.
Pero también preguntamos, ¿acaso ignoraba Dios la sed del pueblo y su necesidad? Claro que no. ¿Acaso no sabía Dios la importancia de hidratar el cuerpo y más caminando por un desierto? Los llevó allí, la misma palabra lo dice, ahora lo vamos a corroborar, para probarlos. Y resultaron fallidos, gente quejosa y murmuradora. Moisés no se quejó. Lo que hizo Moisés fue clamar a Dios. Y como Dios es paciente y misericordioso, oyó su clamor, solucionó el problema y convirtió aquellas aguas amargas en agua dulce. Vamos a leerlo. Éxodo 15, 22 al 27. Éxodo capítulo 15, 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, atendamos a esto, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Se dieron cuenta que quizás la murmuración y la queja puede ser una de las razones detrás de algunas enfermedades? Cualquiera que escuche esta historia diría, qué pueblo tan ingrato, qué despreciativo, qué incrédulo. Pero hermano, ¿acaso no nos sucede lo mismo? Me enojo con Dios cuando las cosas no son a mi manera. Me enojo. Cuando visitan tiempos difíciles, nos visitan a todos. Pero nosotros tenemos que entender que como cristianos, y lo dice la palabra, los que amamos a Dios, todo obra para bien. Dígalo, todo obra para bien. Eso lo dice Romanos 8, 28a. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero noten el condicionante. Los que aman a Dios. ¿Le amamos? ¿Le ama usted a Dios? ¿Se lo ha dicho? ¿Le ha dicho a Dios cuánto usted le ama? Porque ese es el condicionante. Aunque no entendamos, hay veces tenemos que padecer física o materialmente para que nuestra vida espiritual se fortalezca y se afirme, creando virtudes beneficiosas en nuestro carácter. Lo dice Deuteronomio 8:16, que la aflicción, la prueba, es para la postre hacernos bien. Por eso, hermanos, si estamos pasando por situaciones amargas, clamemos, no nos quejemos. Dios va a cambiar esa situación en dulzura. La prueba pasará. Los jamaiquinos tienen un lema en su país que dice que en Jamaica no tienen problemas sino situaciones. Una manera muy positiva, ¿verdad?, de ver la vida. Porque no es lo mismo clamar que reclamar. Escuche esto porque esto es verdad. Ningún hombre tiene derecho de hacerle reclamos a Dios. Ninguno. Por eso Dios, después de probarles, les llevó a un lugar donde habían palmeras, 12 fuentes de agua, y pudieron acampar tranquilos bajo aquellas sombras. Hermano, lo mismo tenemos como promesa de Dios cuando estemos atravesando
cualquier situación difícil. Primera de Corintios 10:13. No solamente estamos recordando la verdad que todo va a obrar para bien, pero Romanos 10:13 nos da una promesa que dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Puede ser que estemos en aguas amargas, pero de seguro nos va a llevar bajo esas palmeras a 12 fuentes de agua dulce. Estuvimos leyendo el texto. En alguna parte del texto usted escuchó que esta gente le agradeció a Dios por tantas fuentes de agua y por tanta sombra. ¿Escuchó algún agradecimiento? No se leyó de ningún agradecimiento. La Biblia no lo registra. ¿Por qué? Característico del pesimista, del quejoso, del murmurador. Nunca exalta el bien. No puede ver el lado positivo. Resalta siempre las fallas. Siempre ve el lado oscuro, la botella media vacía. Da por hecho el mal, el contratiempo. Lo cual ya dijimos que es un acto de fe, pero negativo. El pesimista todo lo critica. Una pobre esposa, ella procuraba agradar al marido en todo, pero fracasaba. Porque el hombre era muy, pero muy crítico. Si le preparaba los huevos fritos, los quería en revoltillo. Si se los hacía en revoltillo, lo quería en tortilla. Pues si esta vez se esforzó y le preparó un huevo frito y el otro en revuelto. Pero ¿qué va? El hombre se queja. Porque él quería el huevo hecho revuelto frito y el frito revuelto. Sí, ese es el espíritu del pesimista. Así se comportó Israel. Y esto es lo real y tremendo, hermanos. Aunque todos hubieran muerto por falta de agua en el desierto, no le añade ni le quita a Dios en lo absoluto. Una vez Dios destruyó el mundo por agua. Dejó 8 personas, Noé y su familia. Hoy precisamente somos 8 billones de personas en el mundo, pero en espera del fin por medio del fuego. La queja, la murmuración no trae ningún beneficio, solo enoja a Dios. ¿Por qué? Porque es falta de fe, es desconfianza, es no creer sus promesas. Tenemos que aprender a ser cristianos incondicionales. Que lo que me acerque a Dios sea mayor que las circunstancias, que sea mi necesidad de comunión con Él. ¿Cómo relacionamos todo esto con nosotros? Bueno, veamos en Egipto el pecado que nos mantenía perdidos, esclavizados y apartados de Dios sin esperanza. Ese es Egipto. Veamos en el faraón a Satanás, el enemigo de las almas. Nos mantenía cautivos, nos perseguía para destruirnos. Veamos en el Mar Rojo a Cristo crucificado derramando su sangre roja para abrir la entrada al cielo, reconciliarnos con Dios, salvar nuestras almas de la condenación en el infierno, que por más quejas que tengamos es el mayor problema del hombre y está resuelto en Cristo. Veamos en el desierto que nuestra fe va a ser probada en esta tierra mientras vamos rumbo a la patria celestial. Veamos en las aguas de Mara las situaciones adversas que presenta esta vida, que el único que las puede resolver y cambiar en dulzura es Dios. Veamos en estas fuentes de agua todos los medios de provisión que recibimos de pura gracia de Dios. Noten el detalle, eran 12 fuentes de agua. En total eran 12 tribus. Implica que Dios es suficiente para todo su pueblo, que nos atiende personalmente, que nos atiende por igual y que está al tanto de cada detalle. Veamos en las palmeras protección divina.
esa cobertura especial que gozamos los hijos de Dios, que habitamos bajo las sombras del Altísimo. Cómo me gusta el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. En Dios tenemos salvación, provisión, protección. ¿Qué lugar tiene la queja? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él no escatimó a darnos a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las otras cosas que necesitamos? Pero estamos más dispuestos a quejarnos que contar nuestras bendiciones. Cuánta provisión, cuánta protección recibimos a Dios a diario. Pero hay veces que tiene que llevarnos a Mara, cortar suplementos, probarnos para enseñarnos. Por eso, hermanos, recordemos la experiencia del Mar Rojo, y me estoy refiriendo a nuestro propio bautismo, nuestra propia experiencia personal con Dios. Fuimos librados de la esclavitud. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo fuente de agua viva que salta para vida eterna, estando en la cruz, fíjense que literalmente Él se secó. Y Él exclamó, Juan 19:28, tengo sed. Según la profecía, Salmo 22:15, dice que su lengua se pegó a su paladar como un tiesto seco y le dieron a beber vinagre, o sea, lo amargo. Les cuento un hecho real. Cierta vez en una reunión de hogar que hacíamos en casa, mientras se cantaba, se predicaba, llegó un anciano de repente, nadie lo conocía. Llegó allí de repente y cada rato interrumpía, pero no diciendo aleluya, amén, sino cada rato decía, y le dieron vinagre, y le dieron vinagre. Hermano, sucedió de verdad así, cada rato decía eso. Y es verdad. Jesús teniendo sed, lo que le dieron fue vinagre. ¿Cuánto sufrió el Señor siendo justo por nosotros? ¿Sabe para qué? Para llevarnos a esa nueva Jerusalén, Apocalipsis 22 del 1 al 5, donde hay un río de agua viva y donde estaremos viviendo para siempre. Ya, hermano, para terminar, pensemos en resoluciones ante las adversidades y las situaciones que se nos presentan en la vida. Y quiero que apliquemos el consejo de Zofar a Job. Se encuentra en Job, el capítulo 11. Recuerden la verdad central que estamos presentando. Ante las adversidades, no quejas, no murmuraciones, oraciones y clamores. Esa es la diferencia. Podemos aplicar las palabras que se encuentran aquí en Job 11, del 13 al 19. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Muchos suplicarán tu favor. Qué palabras tan hermosas para poderlas poner en práctica. Les termino con esta ilustración. Nuestra actitud ante la vida, o sea, las circunstancias, las adversidades y las tribulaciones y sus paradojas determinan nuestro grado de contentamiento. Una joven que sufría de alopecia, un día despertó de mañana y al mirarse en el espejo notó que solo tenía 3 cabellos en su cabeza.
y dijo, bien, hoy me haré una trenza. Y así tuvo un día maravilloso. Al siguiente día, al despertarse, mira al espejo y vio que solo tenía 2 cabellos en su cabeza. Hoy partiré el cabello en 2. Nosotros los cubanos decimos motoneta. Y tuvo un día grandioso. Al tercer día, despertando y mirándose al espejo, notó que solo tenía un cabello sobre su cabeza. Vaya, hoy me haré una cola. Así hizo y tuvo un día divertidísimo. Pero al cuarto día despierta y al volverse a mirar en el espejo esta vez, no tenía ningún cabello en su cabeza. Y en vez de desesperarse o angustiarse, dijo, ¡qué bueno! Hoy no tengo que peinarme. Yo mismo no sé ni qué es un peine. ¿Qué es un peine? Hermano, tengamos una actitud correcta ante la vida. Seamos amables, agradecidos, contentos con todo. Pensemos, cada cual tiene su propia batalla, sus propios problemas. Pero no hay lugar para la queja, porque el Dios a quien adoramos es un Dios misericordioso y omnipotente. Él conoce y sabe nuestra necesidad. Es más, no es solamente proveedor. Él previene y está al tanto de todo detalle en nuestras vidas. Pero dice 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Llevémonos este pensamiento. Un cristiano que goza de vida eterna y de comunión con Dios aquí en la tierra, no hay lugar para la queja. Señor les bendiga, hermano, vamos a orar. Bendito Dios, nos animas con tus promesas, prometiendo, Señor, tu presencia en nuestras vidas a diario, acompañándonos en todo momento. Por eso, Señor, ayúdanos en nuestra fe, ayúdanos a ser personas, Señor, optimistas, viendo siempre lo positivo del lado de todas las cosas, porque bien lo dice tu palabra. Todo obra para bien. Ayúdanos a entender esto, Señor. Se nos es difícil cuando estamos pasando por las pruebas. Pero ayúdanos también a entender que esas pruebas nos traerán algún bien del cual tú quieres, Señor, cultivar en nuestro ser. Bendícenos con tu palabra. Ayúdanos a recordar este mensaje cuando estemos pasando precisamente por tiempos de amargura. Las lágrimas, Señor, tú las conviertes en dulzura. Ayúdanos a creer en ti en el nombre de Cristo. Amén. Y gracias por darnos una mesa en la cual ahora sentarnos.